Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, 18 de abril de 2026, sábado de la segunda semana de Pascua. Ven, Espíritu bello, poderoso, hermoso, grande y que siempre me llena. Llénanos de tu amor para que el día de hoy podamos despertar de ese dormir en hacer las cosas sin Dios, en ese dormir de no darnos cuenta lo bello que es vivir una vida contemplativa, ver a Dios en todo, para que en el nombre de Jesús podamos vivir con sentido. Vemos como nos muestra la palabra de hoy, Hechos capítulo 6, del 17 en adelante, donde nos muestra que claramente está aumentando la iglesia, está aumentando el número de discípulos. Y vemos que hay una queja de los judíos contra los griegos, porque se está dejando de atender a las viudas. Y los apóstoles toman esta postura. No es justo que dejemos el ministerio de la palabra de Dios para administrar los bienes. Entonces pusieron 7 personas, que son los primeros diáconos, para que pudieran administrar todo aquello que los apóstoles no pueden administrar, porque para ello ha sido dado primero el ministerio de ¿qué? De la palabra, de estudiar la palabra. Estudiar la palabra y sacar tiempo para estudiar la palabra no es fácil. Se necesita de personas fieles a Dios que estudian la palabra y que transmiten la palabra al pueblo como Dios quiere. Por eso, nosotros nos abrimos al amor de Dios, porque vemos que claramente nos dice la palabra que verdaderamente hizo una bendición hacer las cosas de esa manera, porque se llenaba de tanta gente la iglesia que incluso muchos de los sacerdotes se estaban convirtiendo al Señor. Muchos de los sacerdotes se convirtieron. Entonces, por eso es que tenemos que escuchar a esas personas que han puesto Dios para que nosotros podamos tener luz. Porque no tenemos todo el tiempo que necesita tener la palabra, que necesita tener el buscar y indagar y disponer un corazón para Dios. Pero sí, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, que el Espíritu Santo ha puesto a los obispos, a los pastores, para que ellos guíen el rebaño. Y tenemos que dejarnos guiar del rebaño. Por eso, yo siempre escucho a ese obispo Munilla, que si tú quieres lo puedes escuchar. Porque cuánta luz da Dios al mundo, cuántas bendiciones recibe uno de ese obispo y de todos los obispos que son fieles a la Iglesia Católica. Cuánta luz recibe uno para uno poder seguir hacia adelante en esta batalla difícil, muy difícil, que llevamos día a día. Porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos de personas que verdaderamente están decididas a hablar la verdad, a vivir la verdad y también a estar dispuestos a morir por la verdad. Que Dios nos ayude para aceptar a los obispos que Dios ha puesto a la iglesia para que seamos alimentados de la verdad. Que así sea. Dios nos bendice por medio de Juan capítulo 6, del versículo 16 hasta el 21. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, sabiendo a una barca, y se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado.
soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a increparse. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y sintieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu bello, ven, Espíritu lleno del amor del Padre. Ven, Espíritu grande, bello y poderoso, que verdaderamente me hace mirar de la manera que Dios quiere que yo mire. ¿De qué manera miro? Depende. Si llamo al Espíritu Santo. Depende. Si quiero obedecer al Espíritu Santo. Depende. Si estoy dispuesto a luchar porque lo que Dios quiere va a llevar combate. Va a llevar lucha. Porque no queremos hacerlo. Queremos hacer otras cosas. Por eso vemos que Dios nos alimenta por medio de esta palabra, donde nos dice en el nombre de Jesús que Él, al atardecer, fue con los discípulos a la orilla. Y yendo a la orilla, subieron a una barca. Y subiendo a esa barca, se fueron los discípulos, pero sin Cristo. Se fueron sin Cristo en la barca, y la barca significa la iglesia. Y la iglesia sin Cristo se derrumba, se cae, vive llena de miedo. Pero si reconozco a Cristo, llegamos a la misión que verdaderamente hemos sido encomendados. Ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua, sobre la tempestad, sobre ese problema, sobre esa situación difícil que no le veo escapatoria, sobre el dolor, sobre aquello que me quita la paz, sobre aquello que me lleva a enojarme, sobre aquello que no me permite decirle hola a esa persona, sobre aquello que yo he decidido que lo mejor es vivir solo. Nadie puede vivir solo. Necesitamos vivir en sociedad. Pero claramente el pecado, claramente el miedo nos lleva a nosotros creer que nosotros podemos. Es impresionante porque en vez de llevarnos a Dios, el miedo nos aleja de Dios. Y mira cómo ven ellos a Jesús. Ok, claro, lo podemos entender. Era de noche, estaba pasando dificultades, estaba pasando momentos difíciles. Pero claramente nos quiere enseñar la palabra que nosotros vamos a pasar por esa noche oscura, donde pensamos que vamos solo en la barca de la casa, en la barca de nuestro corazón, en la barca que tenemos que claramente edificar en la iglesia. Y parece que vamos solo, pero Jesús llega. Soy yo. Nos guía el Señor a la contemplación. O sea, ve a Dios en todo. Y si vemos a Dios en todo, vamos a vivir con sentido. Porque es diferente cuando el miedo se transforma en confianza. No quiero controlar. No quiero claramente ver a dónde voy. Sino que yo me abro a confiar en que todo estará bien. Porque voy con Dios, porque estoy caminando con Dios, porque quiero caminar con Dios. Y como quiero caminar con Él, el miedo, que significa freno a dejar vivir como Dios quiere, y ese freno, sin darnos cuenta, se muestra. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de ir a la iglesia. Pero cuando recibimos la bendición de Él, llegamos en un instante a la orilla, a donde se puede caminar.
Que Dios nos bendiga. Lluvias